Bien, y el agua está en debate, como todos sabemos. Seguramente han visto en la calle por 18 de julio y otras avenidas de la capital puestos de recolección de firmas para derogar la ley de riego. ¿Pero qué es la ley de riego? Bueno, Adri tiene más novedades. Bueno, sí, exactamente. Vamos a dar algunos datitos para empezar a aclarar el panorama justamente sobre la primera consulta sobre qué es la ley de riego. Es una ley que modifica la que ya existe, desde el año 1997. Se aprobó el año pasado, pero aún no se reglamentó. De acuerdo a lo que se explica desde el gobierno, se trata de una ley que abre la posibilidad a los productores de asociarse para acceder al riego, busca atraer inversores y apunta a incrementar la producción agropecuaria del país, dándole estabilidad a los cultivos y certidumbre más allá de que exista o no, digamos, el régimen de lluvias de la zona, ¿no? Eso como para responder a la primera pregunta. Ahora, ¿por qué se quiere derogar esta ley de riego? Bueno, quienes se oponen a esta ley aseguran que habilita a sociedades privadas a intervenir para generar sistemas de riego. Señalan que privatizará ese recurso y además promueve la contaminación de los recursos de agua. Detallan además que es inconstitucional porque no pueden intervenir actores privados en la gestión y comercialización del agua, para lo cual se está llevando una campaña en contra de la ley de riego y seguramente ustedes han visto a estas horas muchos puestos para recolectar firmas justamente para la derogación. Se necesitan 650.000 adhesiones para convocar a un referéndum. Escuche bien, 650.000. Las organizaciones aseguran que se llegará a esa cantidad, aunque aún verdaderamente se desconoce el número exacto de firmas que ya se llevan recabadas, recolectadas. Mañana termina la campaña de recolección de firmas, aunque la fecha para entregarlas a la Corte Electoral es el próximo sábado. Esto a modo de un panorama general de lo que significa esta ley de riego, pero seguimos en la mesa. Sí, y esta ley de riego nos preguntamos, ¿no? Sí, de claro, hecho, privatiza el agua, como se dice. ¿Qué pasa con este recurso? ¿Contamina más los recursos naturales si se pone en práctica esta ley de riego, se reglamenta y se empieza a aplicar? Bueno, para ir desgranando un poco más, vamos a ver los argumentos a favor y en contra de la ley de riego y vamos a empezar por los que quieren derogar la ley de riego. ¿Por qué la quieren derogar? Vamos a verlo. Mónica, primero gracias por darnos unos minutitos. Brevemente, ¿cómo podemos explicarle al que está mirando por qué decidirse, plantarse frente a una ley de riego o una ley de agua? Bueno, en principio porque en el 2004 la ciudadanía ya resolvió modificar la Constitución y declarar el agua como un bien fundamental de todos. Y nosotros entendemos que eso se está desoyendo claramente con esta ley que se aprobó en octubre del año pasado. Entonces, lo que se pretende con la juntada, la recolección de estas firmas, es justamente habilitar una consulta popular que permita a la ciudadanía opinar sobre esto nuevamente. ¿Cuántas firmas se llevan recaudadas? Bueno, eso es bastante incierto hasta esta semana, que las personas y las organizaciones que llevaron papeletas empiecen a hacer el retorno. Nosotros creemos y estamos muy confiados de que vamos a llegar. Sinceramente, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos días además lo demuestra. ¿Cuáles son los pasos que siguen a esta recolección de firmas? Los pasos que siguen a esta recolección de firmas es sin duda poner en poder de la ciudadanía este tema y la importancia de la defensa del agua. Nosotros creemos que no puede ser jamás un bien de pocos. ¿Por qué pensás que se privatiza o por qué se dice que se privatizaría? Bueno, se privatiza claramente porque se pone en mano de privados la concesión y la habilitación para realizar embalses, insisto, de un recurso que es de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, una vez que la ciudadanía precise verdaderamente del recurso por factores externos o climáticos, nosotros sabemos que no va a tener acceso total a ese bien. ¿Por qué? Y seguramente porque va a tener que pedir permiso a quien esté en posesión del agua, el poder, bueno, hacer efectivo uso de ese recurso, ¿no? ¿Creen que se desoyó a la ciudadanía de alguna manera? Nosotros creemos que sí, porque si constitucionalmente nosotros declaramos un bien como patrimonio de todos, evidentemente el hecho de poner en manos de pocos y de una concesión tan larga de muchos años, la clara privatización del curso de agua está desoyendo sin duda la voluntad popular. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, ahí estaban los argumentos en contra de la ley de riego, ¿verdad? Y bueno, y a favor de esta ley es que el agua ya está privatizada, que fue una ley que se discutió durante un año en el Parlamento y que no tuvo objeciones en su momento.
Se asegura además que estas represas que se construirían para hacer como esta cuestión de generar esta agua para los campos, para el riego, no van a tener ningún impacto medioambiental, como afirman los que están a favor de la derogación de la ley. También hay... el diputado nacionalista por Rocha, Alejo Umpierres, entiende, por ejemplo, él está a favor de la ley de riego, que supone un avance importante para difundir el riego e incrementar fuertemente la productividad de varios sectores agropecuarios. A ver, de alguna manera el tema del río es un problema que afecta al campo desde hace muchísimos años. Depender de las lluvias es algo que, bueno, ya sabemos los problemas que tiene para el país, en épocas de seca es muy complicado, se pierden cultivos, o sea, hay que buscar una solución cuando suceden estas cosas. No sé si esta es la solución, claramente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay que ayudar al campo a hacerle frente a esos momentos en que, por ejemplo, la escasez del agua es un problema serio. Son millones y millones que se pierden en el campo. Y que después no es fácil recuperar, van a quiebra y generalmente son los pequeños y los medianos productores, no son los grandes productores. Yo creo que eso en definitiva no debe estar en discusión, ¿no? Todo el mundo debe estar pensando que ese no es el tema. El miedo siempre es saber cómo van a manejar el recurso. Claro. Algo que quede en manos de algunos, un recurso natural y también el impacto ambiental. Porque ¿no? el efecto final, que es ese, es decir, prevengamos todo lo que tenemos que prevenir, creo que nadie está en desacuerdo. Porque hay formas de prevenir esas épocas de sequía. Hay productores privados que han hecho grandes trabajos, pero son contados con los dedos. No, pero el problema también es que en realidad esto ya se hace de alguna manera. Ese es el problema. No está institucionalizado o no está organizado. Porque el tema de ir corriendo recursos hídricos y llevarlos hacia el lugar donde necesitas el agua ya se hace, ¿no? Básicamente en los campos, y ya se hace, porque son campos privados de último. Sí. Entonces esto de repente es como que, no sé, es muy difícil porque es una ley muy complicada, pero de repente lo que hace es como racionalizar esos recursos y dividirlo de una manera más lógica. Y supongo además que en la reglamentación no va a ser que van a dejar de hacer cualquier cosa. Me imagino. Se habla también de que hacer esas represas también va a favorecer el estancamiento del agua, lo que genera floraciones que son tóxicas para el consumo, como ya pasa que hay concentraciones de fósforo y de nitrato, creo que es, no recuerdo exactamente en este momento, que ya se sabe que están por encima de los niveles permitidos y que eso seguiría replicando ese modelo que se sabe que hay que hacer algo porque está siendo tóxico para la población y que OCE cada vez tiene que invertir más recursos en paliar eso, ¿no? Sí, es un tema complicado. A mí siempre lo que me llamó la atención es cómo toda la vida en Uruguay nos jactamos de que éramos el país del agua y que el agua era y el agua nos está trayendo un montón de problemas, desde la contaminación de nuestros ríos, lo veíamos con Panaria hace cuánto. La cuenca del Santa Fe, la cuenca de Santa Lucía, el agua que nos decíamos que era hiperpotable, que en Uruguay se podía abrir la canilla, ya no pasa. Está la ley de riego, que es un problema porque es una discusión atrás de la otra, leyes por sobre leyes. O sea, nos jactábamos todo siempre. eso. Nos jactábamos de la excelencia, ¿no? Exacto. Y poníamos las manos en el fuego. Ya no existe. Esgrimiendo sus argumentos. Totalmente. Y hoy por hoy está todo en tela de juicio y la ciudadanía está queriendo tomar, digamos, parte en todo esto, ¿no? Porque, bueno, a ver si se llegan a estas firmas. Bueno, escuchamos recién a Mónica Ramírez, que estaba en contra de esta ley de riego, así que ahora es momento de escuchar a Fernando García, que es el director nacional de Recursos Naturales, que, da sus argumentos a favor de la ley de riego. Vamos a verlo. Fernando, gracias por recibirnos primero que nada. Largar con la pregunta para entender y contextualizar tu posición frente a esta discusión de posible referéndum. ¿Qué pensás de lo que se está discutiendo? Bueno, primero soy la autoridad del Ministerio de Ganadería y Recursos Naturales, por lo tanto, una ley que fue votada por la amplísima mayoría del Parlamento Nacional es casi una política de Estado establecida y por lo tanto hay que desarrollarla. En segundo lugar, no es la ley ya existe, la ley existe desde el año 97-98, estas son algunas modificaciones que le agregan ciertas posibilidades de que gente que tiene poca área pueda asociarse con otros para proveerse de una represa con la cual regar,
y tratar de evitar la proliferación de pequeñas represas en predios, como viene ocurriendo, y concentrar los eventuales impactos de hacer represas en unas pocas de buen tamaño que sirvan a muchos. Esa fue la razón y que con las provisiones de la ley vigente anterior no estaba claro. Y la otra cosa que se agrega acá es algunos conceptos de evaluación de impacto ambiental que no existían para los permisos de esto, en particular la fijación de un caudal que siempre hay que dejar pasar, que se llama caudal ecológico, que no estaba previsto en la legislación. Para entender y enmarcar un poquitito, ¿está? Sobre todo lo que se dice a la hora de pedir las firmas y de querer hacer un movimiento. ¿Se privatiza el agua? No, el agua ya está privatizada. El agua, en primer lugar, el agua dulce que usa Uruguay, el 92% lo usa en riego. Solo el 8% es el agua potable y el agua de uso industrial. Y todo lo que no es lo que OCE nos da por la canilla, que además no lo cobra, está en manos privadas por permiso o concesión. ¿Cómo cuáles? De que todas las represas, las más de 1.300 represas de riego, ¿podemos verlo ahí? Las tomas de agua en los ríos, sí, esto es una imagen viejísima. Pero todas estas manchitas negras que vemos acá son represas, todas estas manchitas que vemos por acá son represas. Acá está una de las más grandes, que es la represa de India Muerta. Y lo que se apunta a esta ley es que haya unas pocas represas de ese calibre cuando se desarrolla hacia la zona más agrícola, que hasta ahora no se ha desarrollado riego. Y se ha desarrollado en la zona arrocera, sobre todo porque el arroz es con riego o no existe. Otros cultivos, sin embargo, sí existen. En cierto punto igual también se hace alusión a la inconstitucionalidad de la ley. Digo, se dice que es inconstitucional. Bueno, yo no soy un experto en derecho constitucional, pero lo único que está establecido como prioritario en la Constitución de la República es el agua potable y el saneamiento. Los demás son usos productivos que no tienen prioridad frente a esos usos. Por lo tanto, todo lo que está dado sería inconstitucional. Nunca nadie planteó de que la ley vigente y operativa sea inconstitucional. De manera que para mí es un argumento absolutamente incomprensible. E inclusive se hace reproche de la privatización del agua para riego, que ya expliqué, estar toda privatizada, y por ejemplo nadie reprocha de que un servicio que dice la Constitución es un derecho humano fundamental y además debe ser dado por el Estado, que es el saneamiento, cuando no lo puede dar el Estado, todos los servicios barométricos que yo conozco, sacando alguno que da algún municipio, están en manos privadas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es muy, muy complicado. O sea, para mí el argumento de la privatización del agua pega mucho en la gente que no entiende, pero es una mentira. Claro, así, terminantemente es mentira. Y lo del riesgo de impacto ambiental, desde luego, cuando se incrementa una actividad, siempre es posible que haya un impacto ambiental. Pero el asunto es tener las precauciones de que no ocurra. Y en realidad, que el agua en una represa se contamine no depende de que haya o no haya una represa, depende de que el uso de la cuenca que le aporta agua a esa represa la contamine al agua, no por la represa, sino por el uso de la cuenca. Entonces, yo creo que no le encuentro la lógica a esa campaña y sobre todo me afirmo en algo fundamental. No puede ser que la institución más representativa del pueblo uruguayo, que la elige por voto directo, que es el Parlamento, por enorme mayoría se equivoque tan lejos, porque esto no es una modificación a la ley que fue una mayoría coyuntural por un voto de un partido. No, esto lo votaron todos los partidos, excepto Unidad Popular, que siempre lo votó en contra a través de su diputado. Muchas gracias, Fernando. No, por favor. Bien. Bueno, muy bien. Como resumen de esta postura a favor de la ley de riego está que en realidad el agua ya está privatizada en los campos donde se establecería y se reglamentaría esta ley, donde se aplicaría, digamos, ya está privatizada, que fue una ley que se discutió durante mucho tiempo en el Parlamento y que fue aprobada allí, y que además las represas en realidad son muchísimas en este momento y esto lo que hace es como de alguna manera racionalizar
la existencia de esas represas, ¿verdad? O sea, decir, bueno, dos campos chiquitos se juntan y ahí en realidad es mejor porque es una sola represa y no dos, ¿no? Exacto. Esas son algunas de las cosas, ¿no? Y que no tendría ningún impacto ambiental por sí misma la represa tampoco, porque en realidad lo que tiene impacto ambiental es lo que se vuelca a la cuenca de agua, ¿no? Correcto. Como en todo. Entonces, bueno, está. Es como complicado tener una Sí, postura. es ¿no? verdad, saben que nosotros lo charlamos al principio y antes del aire decir hacia dónde uno mira con referencia a esto, ¿no? Incluso a la hora de plasmar una firma en Por un eso, documento. Decís, son de esas cosas que Sí, decís, igual- ¿firmo por el referéndum o no? Claro, igual está bueno eso justamente, ¿no? Que firmar es para que se abra el debate, para poder interiorizarnos más, entender más sobre esto y también luego opinar cuando Pero sean sí. las elecciones, ¿no? En realidad no es firmar para derogar, sino para que, bueno, esté la consulta popular y Ya que hubo una todos tengamos consulta más tiempo. popular en 2004, también por eso es un poco... No, pero no sobre la ley de ¿No fue riego. sobre la ley? No, No. esto es, la consulta fue sobre la privatización Sobre la del agua. privatización del Y agua, en realidad tenés ahí pasó una cosa muy buena con ese plebiscito, que fue que el agua se estableció, como decía la que estaba en contra de la ley de riego, se estableció como Como un derecho bien fundamental fundamental. para los uruguayos. Entonces eso es súper fuerte, que en realidad después no lo hemos cuidado mucho, ¿no? Porque eso que nos está pasando con la cuenca del río Santa Lucía y con un montón de otras, como la del cuenca del Río Negro, que también está medio... me parece que no hemos hecho eco de eso que los propios uruguayos quisimos que sucediera. Bueno. Ahí está el tirón de orejas. ahí está el tironcito de orejas.